Hola, buenas noches, bienvenidos. Estamos en Zona Franca, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar hoy de las mujeres del país, donde somos el 52% de la población, pero eso no quiere decir que tengamos las mujeres mayor voz en la política colombiana. Por ejemplo, solo por citar un caso, en el Congreso de la República, en esta legislatura, su participación apenas se acercó al 30%, pero hay que decir que mejoró si lo comparamos con el periodo anterior. Sin embargo, sigue estando muy lejos de la paridad, o por lo menos de cifras de vecinos. Y las brechas no solo son en el Congreso, están también en las empresas, donde las mujeres siguen ganando menos respecto a los hombres y ocupando los mismos cargos y en altos cargos directivos, en posiciones de poder. A todo este mundo de datos hay que sumarle uno fundamental: las mujeres siguen teniendo la mayor carga del cuidado del hogar, esto según informa el DANE en sus cifras recientes. La pregunta alrededor del tema de conversación esta noche es: ¿cómo le ha ido la participación de las mujeres en el gobierno del cambio? Un gobierno que prometió tener como bandera la inclusión de las mujeres, y si va a servir el Ministerio de la Igualdad para este propósito. Ese es el tema de conversación esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Una de las grandes críticas que se le ha hecho a este gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro, es que si bien se acepta que su partido hizo un gran esfuerzo en presentar listas paritarias, es decir, hombre-mujer, donde las mujeres tengan una representación significativa en el Congreso, y que las designaciones en el ministerio están promoviendo la paridad de género, en otras entidades estatales las cuentas no dan y no se ha cumplido esa promesa. Esta noche, para hablar de mujeres, de los espacios que están ocupando las mujeres en el gobierno, en distintas entidades, en el gobierno del cambio, está con nosotros Lucía Bastidas, concejal de la Alianza Verde, concejal de Bogotá. Muy buenas noches y bienvenida. María Camila, un gusto, buenas noches. Vamos aquí a estar hablando de la equidad de género y la igualdad en el gabinete de Gustavo Petro. Sí, señora, también está con nosotras Daniela Garzón. Oiga, es una mesa completamente de mujeres. Me place en serio saludar a Daniela, ella de la Fundación Paz y Reconciliación, investigadora de Pares. Bienvenida, Daniela, muy buenas noches. Buenas noches, María Camila, y a las mujeres que me acompañan en la mesa. Gracias. María Camila Pinzón es edilesa de Teusaquillo, defensora de derechos humanos e integrante del Centro Democrático. María Camila, muy buenas noches, bienvenida a Zona Franca. Muy buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. Gracias. Concejal Lucía Bastidas, usted que tiene más experiencia en política, ¿cómo ha visto, cómo le parecen los números que estábamos dando al comienzo de la participación? Comencemos por ahí, si le parece, de las mujeres en la política colombiana. Bueno, poco a poco, la ley que se han adelantado en el Congreso de la República, las organizaciones de mujeres, el que obligaran a que el 30% de las listas fueran de mujeres ha ayudado un poco. Todavía falta la financiación de campañas políticas, hay partidos que hoy no tienen representación. Es la vez que en el Congreso hemos tenido más mujeres, y hay que reconocerle a Gustavo Petro que metió en todas las listas cerradas a mujeres a que encabezaran, lo que garantizó que hubiera mayor participación de las mujeres. Todavía nos falta muchísimo. En el Consejo de Bogotá apenas 11 mujeres de 45, hay partidos, Cambio Radical, el Polo Democrático, sin una sola mujer, y entonces necesitamos avanzar en la financiación de las campañas y que no sea relleno el tema de las listas en el tema electoral, fundamentalmente, en que las mujeres decidan dar el paso y que haya garantías de financiación de campañas políticas y espacios de participación en los medios de comunicación. Daniela. Bueno, sin duda yo creo que las agendas políticas de las mujeres se han visto más incluidas en el último tiempo. De hecho, por ejemplo, que se haya decidido agregar mujeres a la mesa de negociación con el ELN muestra que hoy el tema es mucho más preponderante de lo que era, por ejemplo, en la negociación con la guerrilla de las FARC. Sin embargo, pues coincido con lo que dice Lucía, hace falta avanzar mucho, y aunque Gustavo Petro, pues efectivamente, tanto en la construcción de las listas del pacto histórico como en el nombramiento de su gabinete, empezó poniendo algunos puntos sobre la paridad, en el resto de nombramientos todavía vemos demasiados hombres en los cargos y una falta de voluntad para que haya mujeres que también están igualmente preparadas para ocupar esas posiciones. María Camila, su opinión frente a la relevancia y la posición de la mujer en la política. La posición de la mujer en la política no debe tener ni brechas, ni de pronto tampoco deudas históricas que le tenemos, no solamente a las mujeres, sino también a las mujeres jóvenes. En la ciudad de Bogotá se da mucha prelación y mucha prioridad
a personas que ya han tenido de pronto unos ejercicios en política un poquito más desarrollados. También en torno de mi junta administradora local, hablando por Teusaquillo, somos el 80% de mujeres, somos 7 mujeres en esta corporación, pero son casos únicos de los cuales nos sentimos orgullosas, siendo pioneras de la instalación de la primera bancada de mujeres en la ciudad de Bogotá. Más sin embargo hay que trabajar mucho más. De acuerdo a muchas conversaciones y muchos debates, no solamente con feministas radicales, sino como mujeres de cualquier corriente política, no se sienten recogidas en este gobierno de Gustavo Petro, porque no solamente se debe ver a la mujer por ser un relleno, como lo decía la concejal, sino también por su preparación y su experiencia y ese don de servicio que debe tener al ocupar cualquier cargo público. Concejal Bastidas. Bueno, primero, juventud no necesariamente renovación. Hay jóvenes que tienen todas las prácticas políticas y hay una persona de 80 años que puede ser renovación. Eso es complicado. El tema de la juventud va asociado a otras cosas. En el gobierno de Gustavo Petro, de 100 cargos directivos, solamente hay 23 mujeres. En los ministerios, de 18 ministerios, hay 10 mujeres. Ahí está cumpliendo la ley de cuotas. La Corte Constitucional ha dicho 30% de los cargos directivos, departamentos administrativos, ministerios, viceministerios, de 37 viceministerios solo 10 son mujeres. Es decir, se ha quedado en la retórica que planteó él que iba a haber participación de la mujer equitativa, en equidad, pero adicionalmente hay que recordar que las mujeres están sobre todo en cargos que tienen que ver con lo social. Olvidamos que hay mujeres capacitadas para todas las líneas de mando dentro de un gobierno, en el Ejecutivo, a nivel departamental, distrital y en este caso nacional. Pero cumplir, una cifra, usted dice 10 de 18 cargos en ministerios. En el ministerio son de mujeres, son mayoría. Esa cifra no la convence para decir Gustavo Petro está cumpliendo. Claro, y ahí viene la discusión. Bien por el tema de mujeres, ojalá fuera 50-50, pero también hay un error en el equipo de gobierno de Gustavo Petro y es que están mal ubicadas algunas mujeres. La ministra Irene Vélez no tenía ni idea del tema energético. Una cartera tan importante debieron ubicarla en otra posición, porque cada vez que hablaba la ministra Irene Vélez, pues se subía el dólar y ha mostrado inexperiencia. Entonces, mujeres capaces hay muchas, pero necesitábamos que las ubicaran donde debían estar. No me convence, y no en el número, sino en la calidad también, y ojalá que no discutiéramos, sino que tuviéramos 50-50. Hay mujeres para todas las posiciones, desde el Banco de la República hasta el Ministerio de Educación, hasta el Ministerio de Salud, porque a veces pasa lo que en las fuerzas militares, lo que en algunas organizaciones privadas ponen a las mujeres de jefe de bienestar social, de las fiestas y demás, pero olvidando que pueden desempeñar cualquier cargo público. Entonces, en general, los ministerios sí son mayoría. De los 18 tenemos 10. Vemos una vicepresidenta mujer, pero que no tiene carne esa vicepresidencia. Van a hacer el Ministerio de la Igualdad sin presupuesto. Es decir, aquí el tema es género, pero también el tema es calidad en algunos cargos y creo que se ha equivocado en algunas carteras. La ministra Corcho, que hablaremos más adelante, pues el resentimiento no puede ser el que guíe las carteras en el tema de salud, por ejemplo, que implica tanto para mejorar, pero que ella tenía una agenda de odio y de acabar con un sector y esa no es la solución. Daniela. Bueno, yo creo que hay que decir algo y es que creo que a las mujeres se les debe juzgar igual que a los hombres y también hay hombres que están en cargos donde no están ubicados y no estamos diciendo que los cambien de lugar. Eso porque estoy en desacuerdo con lo que dices, Lucía, de que de ir el foco hacia Irene o hacia Carolina. Sí, estamos hablando de mujeres, pero creo que una cosa muy importante, no para la agenda de enfoque de género, porque de hecho creo que en eso sí, si entráramos a hablar de las personas LGBTIQ+, si habláramos de otro tipo de minorías, o sea, estamos hablando de mujeres. Yo creo que a Gustavo Petro le ha faltado impulso, como tú dices, en los cargos directivos de los viceministerios para abajo, para nombrar a más mujeres. Hay muchas mujeres capacitadas, muchas mujeres que de hecho dentro del pacto histórico se quedaron por fuera. Recordemos qué pasó con la lista, por ejemplo, en la inclusión de Holman Morris, eso no se olvida, y el movimiento feminista fue muy radical en ese momento al decir no estamos incluidas ahí, y creo que es una cosa que se le debe resaltar al pacto histórico. Hay una deuda ahí porque las feministas han hecho parte de su base política y se les ha relegado, pero además creo que es importante cuando nosotros empezamos a juzgar
cómo se comportan las mujeres en los cargos, pues que lo hagamos con el mismo rasero que hacemos lo de los hombres, porque si no estamos poniendo el foco necesariamente sobre ellas como si su condición de mujer hiciera que necesariamente fueran más foco de crítica que lo que son los ministros hombres, que también hay unos que se han equivocado y no por eso estamos diciendo que la subida del dólar es culpa de la ministra Irene Vélez. La opinión que tiene la concejal Bastida frente a la ministra Irene Vélez, usted no la comparte, digo, el gobierno corrigió algunos pasos erráticos y yo digo, creo corrigiendo que un poco el camino sobre lo que ha sido la presencia de la señora Vélez en el Ministerio de Minas. Yo creo que Irene Vélez tenía un conocimiento distinto al que tiene normalmente un ministro de Minas. Su enfoque académico es un enfoque crítico de la línea que normalmente defiende las minas y la energía, pero no creo que sea una persona que no conociera el sector. Tenía una aproximación desde las comunidades, desde los pueblos que han sido afectados principalmente por la minería de oro, pero no es una persona que no conociera necesariamente ese sector. Tiene una aproximación distinta porque este es un gobierno que entiende distinto el tema de las minas y la energía. Se la quiero poner en otros términos. En esta mesa no recuerdo quién en algún momento planteó que estaba en la cartera equivocada, Sí, que parecía más una ministra de Ambiente. Yo lo he escrito y lo defiendo. Creo que ella sabía más de ambiente, pero no creo que necesariamente no supiera de minas y energía. Solo que cuando uno mira el gobierno de Gustavo Petro y las apuestas de Gustavo Petro, pues entiende que él ha sido una persona crítica con el sector minero energético. Entonces era apenas normal que nombrara una persona igualmente crítica con ese sector y que no nombrara una persona, por ejemplo, como Juan Carlos Echeverry, exministro, expresidente de Ecopetrol, o como María Fernanda Suárez, exministra de Minas y Energía, que son personas que están de acuerdo con que sea la base minero extractiva una de las partes importantes de la economía. Daniela, yo difiero contigo completamente. A la ministra, y no es porque sea mujer, aquí no es si es mujer o es hombre. La ministra Irene Vélez lo ha hecho mal, la tuvieron que callar dentro del gobierno y eso es evidente. Usted no puede decir que aquí la revolución es lo que hizo la ministra, porque tuvo que echarse por atrás y decir, los proyectos que apenas iban a seguir, esto es un tema más lento. Entonces ella, como usted lo dice, está mal ubicada y debieron poner la ministra de Ambiente, aunque me parece que Susana sí es una ministra de Ambiente que es buena, que sabe, que conoce y que no está cazando peleas, sino que está en los temas en los que se debe concentrar. A mí me da mucha pena contigo, Daniela, pero cuando sale el pacto histórico y todas las mujeres del pacto histórico y del partido de gobierno a decir con carteles que la atacan por ser mujer, sí, no estoy completamente en desacuerdo con ustedes, estoy completamente en desacuerdo. ¿Cómo es posible que ella, ante la audiencia pública y ante todo Colombia, dice que este es un cargo para llegar a aprender, cuando hay mujeres en Colombia muy preparadas para asumir este tipo de cargos? No creo que por ser mujer debamos ocupar posiciones importantes, sino simplemente tenemos que saber de lo que hablamos, saber para dónde vamos, y es que es una cartera muy grande que ha afectado no solamente la economía del país, sino también la imagen de Colombia en el exterior. A mí no me representa Irene Vélez, simple y llanamente porque en un nivel académico no está preparada. Ella es profesional en un área de la filosofía, no es profesional en un área en la cual está desempeñando un cargo específico. A eso es mi crítica y no quiero que ustedes vengan aquí a tratar de sesgar un discurso o sesgar una crítica por la misma violencia de género, de decir es mujer y por eso debemos defender esa falta académica que tiene. No, lo único que yo quiero aclarar no es que yo esté defendiendo a Irene Vélez por ser mujer, lo que creo es que hay que establecer bien los criterios de crítica y que sean iguales los raseros para los hombres y para las mujeres. Yo coincido contigo en que por supuesto que puede haber hombres y mujeres no preparados para un cargo y que probablemente Irene Vélez no era la persona adecuada cuando uno tiene un enfoque tradicional de ver las minas y energía y que es un sector prioritario para el país en términos económicos. Pero lo que sí creo es que este tipo de casos nos muestran muchas veces que los reflectores no están de la misma manera frente a los hombres y frente a las mujeres. Y a mí eso me parece importante aclararlo porque en otros gobiernos ha habido otras mujeres que han ocupado cargos que no lo han hecho bien y que no han tenido estos reflectores. Y no es porque Irene Vélez no los tenga, me parece fantástico que los tenga, que sea riguroso el ejercicio, pero que siempre haya un mismo rasero en el que juzgamos la labor de los hombres y la labor de las mujeres. Yo no espero que las mujeres nos den cargo únicamente por ser mujeres o por identificarnos como mujeres, porque además creo que también sería importante que en algún momento hubiera representación de las mujeres trans en el gabinete de gobierno.
sino porque creo que siempre hay una carga mucho más grande para una mujer cuando ejerce un cargo público, porque aparte de tener todas las cualidades, tiene que verse bien, tiene que cumplir el protocolo, y creo que eso es una cosa que uno debería poner sobre la mesa, porque muchas veces hay hombres mediocres en los cargos a los que nadie les señala sus fallas. Yo he criticado a Roy Barreras, hombre, porque me parece un politiquero, un clientelista, y porque lo han vendido como el cambio. Entonces ahí claro que defender los derechos de las mujeres implica defender esas cuotas, defender esos espacios, pero no por ser mujer entonces no podemos criticarla. Yo he criticado a Roy, porque no me parece que represente para nada el cambio, porque me parece un politiquero, un acomodado. He criticado salidas que ha tenido el ministro Campo. Entonces aquí no se trata si es de hombre o de mujer. Irene Vélez, aquí en Cafarnaúm, lo ha hecho mal. El mismo gobierno se dio cuenta que lo había hecho mal y por eso la callaron. Afortunadamente está Cecilia López, está José Antonio Campo, está el director del DNP, 3 economistas que tratan de hacer contención cuando hay verborrea exagerada dentro del gabinete, sean hombres o mujeres. El director del DNP es filósofo, ¿no? De profesión, Jorge Iván González. Pero tiene experiencia en todos los temas académicos, un hombre que eso no es la profesión. Como la odontóloga que hizo nombrar Verónica Alcocer en ProColombia. O sea, tiene uno que tener, a mí no me van a nombrar directora de la NASA porque no tengo ni idea, no por ser mujer, entonces me tienen que dar la cuota de la NASA. Yo en eso sí critico, zapatero a tus zapatos. Ese punto que usted toca, concejal Bastidas, me parece relevante, porque por esta semana se ha hablado mucho, no solo de ProColombia en el momento del nombramiento, sino de doña Concha Baracaldo, que está al frente del ICBF, al frente de un tema tan complejo como es la niñez colombiana. Sobre ese tema en particular, ¿cómo lo analiza usted, Daniela, sobre los nombramientos? Que algo va, digamos, de razón en las competencias, en la capacidad y la experiencia para ese tipo de cargos. Yo creo que es muy importante que nosotros como analistas siempre tengamos claro que los criterios para nombrar a una persona deben ser que tenga las capacidades suficientes para ejercer ese cargo y que sea capaz de atender las múltiples urgencias que tiene Colombia. Creo que particularmente en el nombramiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no solo no acertaron, sino que hoy el Petro se está echando para atrás como si él no fuera la persona que está detrás del nombramiento. O sea, él tiene que asumir la responsabilidad política de haber puesto a la señora Concha Baracaldo en ese cargo, de que ella haya llevado a sus amigos que venían de otros cargos en Chía a ocupar cargos para los que probablemente no tienen experiencia, como dice Lucía, pero aún así como examinamos el papel de Concha, examinar cada uno de los cargos, sea hombre o sea mujer. Creo que hay que como que sacar un poco la discusión del tema de género para meterse en las cualidades de cada una de las personas que se han nombrado en este gobierno, así como hemos sido muy claros respecto de los gobiernos anteriores, porque acá todos los gobiernos han cometido equivocaciones graves y en este caso pues estamos hablando... Se ha dicho que la cercanía de la señora Baracaldo es con la primera dama, con doña Verónica Alcocer. ¿Responde o debería responder por ese nombramiento y por las consecuencias el presidente Petro o la primera dama? Es que ¿cómo le vamos a cobrar responsabilidad política a una persona por la que no votamos? No votamos por Verónica Alcocer. Votamos por Gustavo Petro. Quien tiene la responsabilidad política como mandatario de Colombia es Gustavo Petro. Y quien debe responder si nombra a su amigo o al amigo de su esposa o al amigo de su amigo de su amigo es Gustavo Petro, quien es el que salió a hacer campaña con un programa de gobierno y se hizo elegir. Yo creo que eso es claro, que acá la responsabilidad política es del presidente, porque la primera dama ni siquiera es un cargo no existe. No existe, es un cargo que nos inventamos producto de la institución de la familia, que nos parece bonito que los familiares se tomen fotos, que vayan de paseo en comisiones diplomáticas, pero acá la responsabilidad política es de quien se hizo elegir con los votos y ese fue Gustavo Petro. Escuchemos al presidente, antes de ir con ustedes, María Camila y concejal Bastidas, al presidente Gustavo Petro, que me parece acertada la posición de Daniela, diciendo que hace apenas unos días, hablando de la señora Baracaldo, hablaba del ICBF como si no fuera con él, como si él no hubiera nombrado a esta señora en el ICBF. El hecho que aquí se mencionó, que 20 niños guayús han muerto por desnutrición durante este gobierno, eso se llama un fracaso. Y hay que asumirlo como tal. Este gobierno no es para ver morir. Concejal Bastidas, ¿había escuchado usted al presidente Petro? Nunca había visto al presidente Gustavo Petro tan autocrítico y eso me gusta. Segundo, aquí la
primera dama no existe. Yo he dicho en varios escenarios que debería acabarse esa figura, porque la gente vota por un candidato, no por su esposa, por los hijos, por los nietos, por absolutamente nadie. Pero sí es claro, y es mujer porque es la esposa de Gustavo Petro, a ella le gusta el poder y tiene varias cuotas políticas. Dentro de esas la señora Baracaldo del ICBF, ProColombia, una odontóloga que no tiene las capacidades para estar en este cargo. El ministro Reyes, que si bien es cuota del Partido Conservador del Cambio, pues no tiene ni idea de todo el tema de transporte, pero también tiene ministerios, pero también el Banco Agrario, pero también la vemos haciendo activismo, yendo a los diferentes entierros y exequias que hay de la reina Isabel y demás. Un show que no me gustó en Argentina con Cristina Kirchner, un show que no me gusta en Nicaragua con Daniel Ortega, es decir, cada uno tiene que dedicarse a gobernar y dejar el show y las ansias de poder que ha demostrado la primera dama Verónica Alcocer en los nombramientos, en estar de gira por el mundo y apoyando los diferentes ministros en el Congreso de la República. Ahora yo creo que es importante irnos al fondo y el meollo del asunto, y es cómo ella se toma atribuciones que incluso desdibujan a aquellos votantes de la vicepresidenta Francia Márquez. Se toma unas atribuciones que pareciera que ella está ocupando este cargo o esta dignidad, haciendo de lado completamente a esta población. Hablaba yo, María Camila, con una comunidad afro que votó por Gustavo Petro y que se sienten completamente relegados por la esposa del presidente Gustavo Petro. Quisiera decirles que también en ese sentido se han tomado decisiones o se han tomado actuaciones tanto racistas como un poquito misóginas a la hora de atacar directamente a esta población, a estas mujeres que se consideran que hacían parte de esta línea de la cultura, de los afrocolombianos, de los indígenas, de estos nadie, estas nadie que ella representaba, y hoy se sienten muy atacados por parte de la esposa de Gustavo Petro y del actuar de Gustavo Petro. Creo que se han tomado muchos escándalos en donde la esposa de Gustavo Petro logra incidir en las decisiones de su esposo y hacerle gastar una plata que no es ni Pero más el ni problema menos. es de Gustavo Petro, o sea, ¿por qué se tiene que dejar presionar porque la esposa le diga nombre a este o esto? O que nos cuenten la verdad porque es que tiene esa gobernabilidad la primera dama, porque estamos todos perdidos. ¿La tiene? Así es. La tiene, en la práctica. Ella también le gustó en el gobierno distrital cuando fue alcalde Gustavo Petro y ella tenía sus cuotas y le incidía en varias cosas, y ahora es lo que tiene a nivel nacional, ahora mucho más, y está más metida porque recordemos el papel que ella jugó en la campaña, el tema de estar promoviendo la costa atlántica, y algunos furipetristas, porque también los hay, ya están diciendo que sería un buen reemplazo de Gustavo Petro en las próximas elecciones presidenciales. Así que eso va para allá. Daniela. No, yo creo que, de nuevo, la responsabilidad acá es de Gustavo Petro porque él es el presidente. Yo creo que lo que es cuestionable primero, pues es que Verónica Alcocer ni representa a un partido ni a ninguna fuerza política que haya ganado votos propios, que es lo que uno finalmente discute a la hora, por ejemplo, de conformar un gabinete y de establecer cuáles son las cuotas de representación de ese gabinete. Eso por un lado. Por otro lado, creo que Verónica Alcocer un poco nos pone de nuevo en esta discusión de para qué una primera dama y por qué esa figura, y además ella que tiene como estos, no sé si aires o intención de ser la nueva Lady Di, de ser Jackie Kennedy, Ansias una de cosa poder. que realmente yo creo que justo con lo que dice María Camila es el papel de la mujer es otro en la política hoy, no es de acompañante. Y creo que sería muy importante que el gobierno del cambio, como hace llamar Gustavo Petro su gobierno, dé un paso al frente y diga, es que una cosa son mis asuntos familiares y otras son los asuntos que le competen al país y a la gobernabilidad de Petro. Además, porque cuando esto ya tiene consecuencias, por ejemplo, en una de las instituciones que maneja más presupuesto en el país, como el ICBF, pues es cuando todos los ojos públicos van a mirar hacia allá. Y es que estamos hablando nuevamente de los niños, de quizás una de las poblaciones más vulnerables en el país, que como el mismo Petro reconoce, pues está fallando en la política porque sigue habiendo niños muriendo de desnutrición en Colombia, cosa que sería absolutamente inadmisible, pero de nuevo la responsabilidad es sobre Gustavo Petro y yo creo que su bancada debería llamar a explicaciones. Por ejemplo, Gustavo Bolívar, es que
son ellos gobierno, tienen que entender que ya no son oposición y que cuando lanzan una crítica se la están lanzando a ellos mismos y por ende la responsabilidad de las decisiones que se toman en el gobierno son de todas las personas que hacen parte del gobierno y que ayudaron a elegirlo y que hoy tienen un cargo de representación, por ejemplo, en el Congreso. Es muy importante que el Congreso haga control político también, porque sobre las decisiones que toma su propio gabinete, porque eso va a permitir que en verdad veamos que hay un cambio sobre cómo se configura el poder político en Colombia y particularmente en este caso porque yo creo que la señora primera dama pues puede cumplir sus labores sociales o no, o acá ha habido figuras de primeras damas destacables y otras que han estado más bien relegadas de la visibilidad pública, pero sí es muy preocupante cuando empiezan a verse estas conexiones entre altos cargos del Estado y la conexión con la primera dama, que deja incluso por fuera una persona como la vicepresidenta que por lo menos sí tiene votos sobre la mesa. ¿Qué tanto le ayuda la figura de la vicepresidenta Francia Márquez al gobierno de Gustavo Petro? Se lo pregunto por lo que significa, en lo personal me parece mucho sobre la representatividad de la mujer, sobre la posición y porque Francia Márquez es mucha simbología. Quiero que veamos una declaración de ella en el exterior en una de las visitas internacionales que hizo la vicepresidencia, quejándose un poco de racismo, de lo que ella siente que no es respeto, que no la reconocen como la figura que tiene, como la figura de la vicepresidenta. Ahora que soy vicepresidenta no tendría que estar diciéndole a los funcionarios públicos, incluyendo en nuestro propio gobierno, respéteme, soy la vicepresidenta. ¿Y tiene que decirlo? Si eso fuera un hombre, si fuera un hombre mestizo o blanco, no tendría que decirlo. Ese respeto está intrínseco. A mí me toca decirlo todo el tiempo. Una de las recientes declaraciones de la vicepresidenta Márquez quejándose, diciendo que ha tenido, María Camila, que pedir respeto, que se le reconozca como vicepresidenta de Colombia. Bueno, lo que les estaba comentando en la anterior intervención, esta persona tiene una relevancia, no comparto ni su ideología política ni me siento representada por ella, pero sí siento que desde incluso su nombramiento y su posesión en la Plaza de Bolívar, cuando el presidente le importó más mandar por una espada y que darle la voz y darle esa voz de discurso en la Plaza de Bolívar muestra el desprecio que se tiene. Yo creo que este gobierno se ha aprovechado de las personas que confiaron en Francia Márquez, se enriqueció con su gobierno, trayéndose una comunidad muy grande como es la afro en Colombia y fortaleció su equipo para prometerle, como siempre, mentiras al país. Nos la reconocemos como una figura importante. Creo que muchas mujeres no se sienten representadas y se sienten atacadas y vulneradas por este gobierno por el simple hecho de tenerla como una figura decorativa y no tenerla en la posición que una vicepresidenta debe tener en el país. Concejal Bastidas. Yo creo que la figura vicepresidencial en Colombia es más importante en la campaña, porque siempre están como haciendo apuestas y mirando a quién van a poner de candidato vicepresidencial y ya luego se convierte en una papa caliente. ¿Qué vamos a poner a hacer al vicepresidente? Aunque tiene unas funciones muy pequeñas. Germán Vargas Lleras lo encargaron del tema de infraestructura. Marta Lucía Ramírez tuvo funciones a nivel diplomático y luego demás. Lo que vemos hoy con Gustavo Petro, a 100 y pico de días, es que no tiene claro qué va a hacer con la vicepresidenta. Tiene la entretención del Ministerio de la Igualdad, que como lo han planteado hasta ahora, no tendría recursos, pero creo que ha subestimado el papel de su vicepresidenta. Se nota que no hay una conversación fluida, que no hay confianza del uno hacia el otro. Entonces creo que esta figura vicepresidencial, hasta ahora en el gobierno que se autoproclama del cambio, pues no está funcionando y vemos como las comunidades étnicas, las comunidades afroindígenas están esperando a gritos que tuvieran mayor representación en el gobierno, porque fuera de lo que decía aquí Adriana, que está Murillo, que es un hombre que venía del gobierno de Santos, que fue candidato vicepresidencial de Sergio Fajardo, que está en la embajada de Washington, no hay ninguna figura afroindígena de minorías étnicas representando al gobierno de Gustavo Petro. Daniela, ¿usted cómo lo ve? ¿Usted cree que la vicepresidenta está teniendo la posición, la relevancia que le prometieron y conforme, digo, un poquito ajustado a lo que fue la campaña de Francia Márquez? Yo creo que no la está teniendo, pero creo que no estoy de acuerdo con María Camila en que la gente no se siente representada. Yo hace poco estuve en Quibdó y realmente me sorprendió el nivel de esperanza que Francia Márquez ha significado para las comunidades afro, sobre todo porque ella sí está haciendo algo que no había hecho antes
ningún gobierno, y es ir a oír a la gente. Y la gente siente que solo con ese acto de ir a los territorios a los que muchos gobiernos no habían querido ir, ya tienen una voz por lo menos de ubicar sus agendas en el marco del gobierno nacional. Claramente Francia Márquez, ella misma ha dicho, un momento acá no me están dando la relevancia que yo me merezco, que me gané con votos, porque esto no fue regalado. Recordemos que Francia Márquez lideró la consulta después de Gustavo Petro, sacó más de 700.000 votos, borró a una persona con una trayectoria tan grande como Camilo Romero, que fue copartidario tuyo, Lucía, y creo que ella misma ha sido muy clara en decir, yo necesito tener mayor protagonismo. Claro, hay una discusión aparte, también la planteaba Lucía, y estoy de acuerdo sobre qué debe hacer un vicepresidente. El vicepresidente está básicamente para suplir las faltas del presidente en caso de muerte o incapacidad total, pero sí ha habido vicepresidentes relevantes, y de hecho la figura de Germán Vargas Lleras es el ejemplo más claro y más cercano que tenemos, porque es que Vargas Lleras hizo campaña 8 años, primero siendo ministro de Vivienda y luego ocupando la cartera de la vicepresidencia. Claramente está el tema de la discusión sobre el Ministerio de la Igualdad, que no se sabe, por ejemplo, si va a pasar el presupuesto del Departamento de Prosperidad Social a ese ministerio, pero además creo que Francia sí está haciendo calladamente un trabajo, y es que mediante las figuras como de los diálogos regionales y de otras visitas que se están haciendo a territorio, las personas sí sienten no solo una representación, sino una cercanía, y que ella realmente está interesada en llevar las agendas afro, principalmente, que son las que con más fuerza ella en el occidente del país representa, a la agenda nacional. Pero son dos discusiones, porque una es cómo la perciben y cómo la están leyendo en las regiones, y otra es cómo la leen y cómo la tratan en el gobierno nacional, y todo lo que rodea, digo, la arandela que tiene el gobierno nacional. Hablo de los ministerios y demás que hacen parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué tanto le va a ayudar el ropaje, el blindaje de ahora el Ministerio de la Igualdad, que ya lo aprobó el Congreso de la República? Bueno, el Ministerio de la Igualdad está en discusión, pero yo creo que va a depender de qué tanta capacidad de presupuesto y qué tanto logran escindir y no crear otro monstruo burocrático respecto de lo que ya hace, por ejemplo, el Departamento de Prosperidad Social y otras funciones que cumple el Ministerio del Interior. Eso va a ser clave. Obviamente, en los debates se van a ir modificando cosas, pero yo creo que ahí, cuando esté el ministerio armado, sepamos cuánta plata tiene, cuánta capacidad burocrática tiene y cuál va a ser el enfoque que van a tener, en qué términos es que entienden la igualdad, porque cuando tú ves, por ejemplo, el proyecto de ley que ellos presentaron, hicieron un esbozo de varias entidades que cumplen papeles sociales sumando sus presupuestos, pero no es claro si esas van a ser las asignaciones. Hasta donde yo entiendo, en el presupuesto general de este año que se aprobó y en la reforma tributaria no hay asignación específica para el Ministerio de la Igualdad, que sería una cosa que debería haber entrado si el objetivo de este gobierno era que el ministerio quedara aprobado en esta legislatura. Concejal Asturias. No, yo creo que el Ministerio de la Igualdad, como lo digo, es la entretención que le han dado la vicepresidenta Francia Márquez. Tengo entendido también que Irene Vélez, la ministra de Minas, es representación política de la vicepresidenta, y eso ha sido complejo por lo que ha significado Irene Vélez, no por ser mujer, sino por el papel que ha desempeñado. Entonces, ¿qué debe hacer el Ministerio de la Igualdad? Sumar todo lo que está haciendo Prosperidad, la dirección afro, la dirección de consulta previa que está en el Ministerio del Interior, participación. Hay que hacer como una reingeniería del Estado. Algo que le preocupa cuando uno lee las líneas del plan de desarrollo es decir, el tamaño del Estado es muy pequeño. Entonces usted dice, estos aquí lo que van a hacer más burocracia y vamos a tener un año de recesión económica. Ya estamos viendo lo difícil que va a estar la situación económica para todos los colombianos. Entonces aquí hay que repensar muy bien la burocracia que van a hacer. Pero definitivamente no. La vicepresidenta fue más importante en la campaña política para Gustavo Petro que en la realidad hasta ahora de lo que le han planteado para que ella la haga. Que vaya a los encuentros regionales, y eso lo han hecho todos los vicepresidentes y presidentes que han ido a los diferentes departamentos y municipios, a Tumaco, al Chocó, por supuesto, a Buenaventura, que la vi muy feliz con lo que estaba pasando en Buenaventura. Pero sabemos que hay malestar, nos lo han dicho cercanos al gobierno, hay malestar dentro de lo que es la Colombia Humana, porque también empieza a verse los que eran del santismo con los de Colombia Humana, usted es histórico, usted no es histórico, han dañado nombramientos, como pasó a un exconcejal de Bogotá que lo iban a nombrar en el gobierno como asesor del presidente. Es decir, hay mucho malestar en los diálogos, y la paz total, antes que hacia afuera, tienen que hacer unas reuniones internas a propósito del fin de año para que conversen y vean qué es lo que está pasando al interior del pacto histórico. María Camila.
Bueno, en torno a la creación de este Ministerio de la Igualdad se prometen muchas cosas y la apuesta de campaña iba en donde cabían la eliminación de cualquier tipo de violencia hacia estas personas que son históricamente agredidas, las mujeres, la comunidad LGTBI, las personas afro, y empezamos a ver cómo esta fue una de las mayores apuestas que decía la vicepresidenta, incluso cuando tenía su aspiración presidencial, de lograr recoger estas personas que tenían históricamente un resentimiento incluso con la otra población, pero no podemos convertirlos en un trofeo o en un ministerio que no va a reconocerles en absolutamente nada, de pronto a nivel simbólico sí, pero a raíz de solucionar un problema tan grande como el que tenemos no lo van a lograr. Incluso cuando el DPS, que es también un superior en lo que fue la memoria histórica para Colombia, yo veo una desigualdad total en donde no solamente afectamos a mujeres, sino también a víctimas del conflicto. Sesgamos y sectorizamos como la eliminación del micrositio, no sé si sabías, Lucía, de la eliminación de los casos que se pretende hacia personas que han sido pertenecientes a la fuerza pública, hombres, mujeres, que lograron de pronto este espacio, y en un gobierno donde la igualdad es una bandera, estamos atentando en contra de la historia de Colombia. ¿Cómo desconocer la historia? ¿Cómo empezar a recontarle a nuestra ciudadanía a través de este tipo de ministerios, que es como lo que llaman esa silla de la verdad que no tiene piso jurídico y no tendrá ningún argumento? Siendo así, pues tengo muchos reparos para la creación de este ministerio. Creo que no cumple el objetivo principal y todavía no hay un pago para la ciudadanía que votó por Gustavo Petro. Senado y Cámara le dieron la bendición y la vicepresidenta le agradece al Ejecutivo, le agradece al Legislativo esa decisión de crearle a ella, de darle el visto bueno al Ministerio de la Igualdad. A propósito de las mujeres, una de las brechas más grandes sobre el rol de las mujeres es en el campo laboral. La publicó hace unos años la Alianza Poder de México. Sobre Colombia se estableció que de las empresas que cotizan en la bolsa, por cada 5 hombres en las juntas directivas de estas empresas, hay solo un asiento para una mujer. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya regresamos. Regreso, estamos en Zona Franca, en una mesa completamente femenina de mujeres para hablar justamente de ese tema, de las mujeres, de los roles, otros datos que no son alentadores en relación con las brechas que hay entre hombres y mujeres se da en la materia del empleo. De acuerdo con el DANE, luego de la pandemia, por cada 10 hombres que consiguieron un empleo, solo una mujer logró ubicarse en un puesto de trabajo. Daniela, usted hablaba hace unos instantes de la relevancia de la mujer, por ejemplo, en los diálogos de paz, en lo que se ha bautizado con nombre y apellido propio, que es la paz total. Yo estaba recordando que en los diálogos, incluso con el ELN, con las FARC, hay mujeres, la canciller María Ángela Holguín, estuvo María Alejandra Villamizar en distintos roles, pero hubo participación de las mujeres, estuvo Lucelena Sarmiento también. La delegada del presidente, la delegada del presidente Santos era una mujer. Sí, de ¿cuáles van a ser? Con ella. Sí, ¿cuáles son esos sectores, esos espacios que todavía no han sido conquistados por mujeres? Bueno, primero yo creo que la economía es el primer renglón. Acá lo hablábamos un poco en el break, nunca hemos tenido una ministra de Hacienda y sería muy importante que las finanzas del país quedaran en manos de una mujer, porque creo que economistas del primer nivel tenemos en Colombia muchas. De hecho, celebro el nombramiento de Olga Lucía Costa como nueva miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Pero creo que en el campo de lo económico y en el empresarial, por supuesto que todavía hay muchas brechas de género por cumplir, por cerrar. Por supuesto que los techos de cristal son una cosa que la teoría feminista ha estudiado a fondo, porque para las mujeres que son madres o que quieren ser madres es mucho más difícil llegar más lejos en sus carreras profesionales, y eso se ve particularmente en los cargos directivos. Por otro lado, cuando tú hablas, por ejemplo, María Camila, del desempleo, pues claramente todo lo que se ha conformado como la economía del cuidado supone una carga superior para las mujeres a la hora, por ejemplo, de conseguir empleo. Entonces, a los hombres nunca les preguntan, ¿y cómo vas a hacer con tus hijos? ¿Y quién los va a llevar al colegio? ¿Y tú vas a tener que ir por los boletines cuando ellos tengan entrega de notas? En cambio, esas son preguntas que yo creo que son familiares para las mujeres de esta mesa. Esos son, yo creería que
que los campos en los que no estamos. Por supuesto, también hay un tema de las ciencias básicas y lo que se llaman ciencias duras, en los que, por ejemplo, hay estudios que muestran que las niñas de pequeñas son mejores que sus compañeros en desempeños en matemáticas, ciencia, biología, pero con el paso de los años se les va imprimiendo un temor a que esas no son carreras para las mujeres, y efectivamente cuando uno va a ver, por ejemplo, hay una proporción de 8-1 en carreras como ingenierías, física, química o biología. María Camila. No, de acuerdo, igual en el Banco de la República nunca hemos tenido una representación femenina. Creo que es importante lograr de pronto... De gerente creo que no. No, jamás De hemos gerente tenido no, la pero sí como codirectora. Como codirectoras hemos tenido buenas personas, pero nunca hemos soltado esta cartera y este espacio tan importante para el país, y creo que sería una buena oportunidad para el gobierno del cambio lograr esa inclusión dentro de una deuda histórica que le tenemos a las mujeres y buscar figuras representativas en nuestro país. Incluso la ministra, se me olvidó el nombre de ella, aquí la tenía anotada, Cecilia López ha sido muy importante dentro del proceso económico del país, y creo que sería una figura muy interesante, tanto como ministra como una posible directora de un Banco de la República, porque no postularla dentro de las posibles candidaturas que le demuestra al gobierno que sí hay inclusión femenina. A mí me queda faltando Marta Lucía Ramírez y la vicepresidenta Francia Márquez, que sin duda en política, hablando en términos de política y de escenarios de poder, han ido conquistando. Me gustaría ver una presidenta mujer, concejal Bastido. Sería interesante, aquí tenemos que mirar cómo vamos caminando, ya tenemos alcaldesas y gobernadoras en capitales, incluida Claudia, que he sido contradictora de ella, pero valoramos la participación de las mujeres en los diferentes escenarios. Una cosa es lo público y otra cosa es lo privado. En lo privado la brecha es mucho más grande. Hoy todavía le preguntan a las mujeres en lo público y en lo privado, ¿usted cuántos años tiene? ¿Está en edad fértil, reproductiva? ¿Tiene niños pequeños? ¿No tiene niños pequeños? No, yo prefiero hombres porque es que no van a tener complicaciones para poder atender a los niños. Entonces, creo que esa brecha hay que cambiarla. En la elección de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, que fue hace como 20 días, ni una sola mujer, ni siquiera principal ni suplente. Y hubo una lista de solo mujeres y le fue regular a esa lista. Juntas directivas necesitamos que haya más participación de mujeres por lo que representan en el tema económico, en lo público y en lo privado, pero vemos mujeres como Silvia Escobar, por ejemplo, la que estuvo en Terpel, mujeres interesantes que están ayudando a que otras mujeres abran más y más espacios para estar gobernando y para estar en la esfera privada abriendo más espacios. Otro de los inconvenientes para la participación es en la política, las mujeres hablando de la financiación, porque se quejan a propósito de esto, las cifras de Transparencia por Colombia en la rendición de cuentas. Las mujeres dan cuenta o evidencian que siendo candidatas reportan menos accesos a recursos para financiar sus campañas y poder acceder a cargos de elección popular. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando de las mujeres. Antes de la pausa hacía un comentario sobre la participación política de las mujeres y el dinero, concejal Bastidas, que las mujeres acceden o al que acceden para hacer política. ¿Por qué es tan grande la diferencia entre hombres y mujeres? Uno, porque somos responsables con el tema del manejo de los recursos. El tema del trago y de la fiesta y la rumba, los eventos de mujeres son totalmente distintos en campaña en lo que yo he visto y lo que comparto con mis colegas concejales. Yo hace 10 años ayudé desde el Ministerio del Interior, que trabajaba allí, a hacer las bancadas de mujeres concejales por todo Colombia. Y lo que veíamos era historias que usted decía, parecía que estuviéramos en el siglo XV todavía. Mujeres que no las sacaban de la coalición porque hacían las reuniones de la coalición en el prostíbulo del pueblo. Mujeres que iban a sesiones a las 6 de la tarde, a las 7 ya la estaba llamando el marido, que equivocó, que las niñas no podían dormir. Las mujeres que se sienten culpables por llegar tarde frente a sus esposos si estaban haciendo campaña política. Otra que decía, yo gané mi curul al consejo, y todas líderes, y el día de la celebración yo estaba en la plaza del pueblo quieta y no me movía, y mis amigos me decían, pero ¿no estás feliz? Y yo decía, yo sí estaba feliz, pero mi marido estaba al lado y él es celoso y yo no me podía abrazar con nadie. Esto son el tipo de barreras que todavía creemos que no en municipios de Colombia, las mujeres que se atreven a hacer política, y por supuesto la financiación. No arriesgamos el patrimonio público, somos racionales para cualquier gasto. Lo digo yo he hecho campañas de 30, máximo 70 millones de pesos y digo, no arriesgo. El que dice usted tiene que tener 1.000 o 2.000 millones de pesos
Polmueras. Entonces la financiación de las campañas políticas siempre sale en las agendas de género, en todos los eventos que he estado de mujeres. Usted, María Camila, es edil, ¿cómo es su experiencia, cómo le ha ido con ese tema de la financiación? Pues la financiación yo creo que fue un ejercicio maravilloso. Yo creo que la apuesta de nosotros como familia fue, tenemos un capital de 8 millones de pesos, en donde un edil en Bogotá se gasta alrededor de 50 y 25 millones de pesos. 30 millones frente 30 a millones, yo la admiro también, 1.500, porque o no sea, es fácil llegar a cualquier lado y sí, decir, es muy vamos duro. a sacar un préstamo, una casa, porque los hombres son arrebatados. Es capaz de coger el apartamento, endeudarse y metérselo toda la campaña y después ver cómo se financia ese apartamento nuevamente. Aquí logramos con la bicicleta que tuvimos, con las suelas que gastamos, con el vecino y la vecina que nos colaboraron en el tema, que el refrigerio, que el vecino, que el amigo. Creo que fue un ejercicio realmente comunitario y de amigos. Cuando usted tiene buenos amigos y tiene buenas propuestas, creo que logra captar esa intención. Y cuando yo dije, estamos locos de que con 8 millones logramos esta campaña, lo logramos. Lo logramos y fue un equipo de profesionales en donde teníamos artistas, teníamos abogados, teníamos ambientalistas y todos se ocupaban de una forma de voluntariado. Yo dije, mi gerente de campaña va a ser alguien de la casa. Yo nunca he tenido gerente de campaña. Aquí el gerente de Soy mi campaña propia fue en la gerente. casa porque tocaba ponerlo. ¿Quién es su gerente de campaña? ¿Quién El fue? gerente de campaña No fue el necesito. papá, imagínese. La que manejaba las finanzas era una señora que tenía una tienda y le dije, usted por lo menos va a administrar la tienda, va a administrar usted el recurso de esta campaña. Luego el comercio de galerías que está en la localidad de Teusaquillo dijo, yo le presto el espacio físico para que usted haga sus reuniones. Yo dije 0 alcohol y ni un vaso de agua porque usted tiene que captar con las ideas y con el trabajo que usted va a hacer dentro de una junta administradora local, dentro de un consejo. Mi campaña es con chocolate, a mí me invitan a tomar La chocolate todos los chocolatada amigos. es una excelente Pero nunca tengo campaña. sede y las tarjetas que son Yo fundamentales. fomentaba era el consumo de la panela porque la aguapanela, aparte que es deliciosa, es de fácil acceso y es No, la en aguapanela lo saca uno principal. siempre de apuro, sobre todo en estas épocas de muchas gripas. Daniela, sobre Así la es. participación de la mujer, sobre la diferencia en la financiación de campaña. Sí, no, yo creo que las historias de María Camila y de Lucía son muy valiosas, pero ponen de precedente una cosa y es que muchas veces los partidos políticos ni siquiera tienen en mente destinar los mismos recursos que les dan a los hombres a las campañas Les de las dan mujeres. más a los hombres que a las Les dan mujeres en los muchos más partidos. recursos Aquí a no los dieron hombres, plata. Yo y digo eso acá, hace en ningún partido, que yo en la, ningún partido que la lo recibí. recursividad femenina tenga que ser a flor de a flor de piel, pero no debería por qué ser así, porque los partidos deberían ver que no solo es importante tener el liderazgo femenino porque lo dice la ley de cuotas, sino porque las mujeres somos muy buenas administradoras, como ya lo ha dicho Lucía, pero además porque creo que hay muchas mujeres que no se lanzan a la política porque tienen todas estas barreras de acceso. Yo te pongo un ejemplo, mi caso como mujer joven, yo no tengo hijos, pero yo no tengo un capital económico para arriesgar en una campaña política que probablemente un hombre de mi edad pueda ganarlo con más facilidad, aun cuando yo tenga una trayectoria más amplia. Y ahí hay una barrera que es necesario que los partidos y movimientos políticos venzan, porque las mujeres no estamos de adorno, sino que podemos ejercer iguales liderazgos a los hombres. Y las mujeres enriquecemos la política y el ejercicio político porque tenemos otra manera de percibir los múltiples problemas que tiene la sociedad. Sin que las mujeres lleguen a los cargos, nunca van a llegar los problemas de las mamás, de nosotras como mujeres y los techos de cristal, de qué tan o más difícil. Por ejemplo, en una campaña política hay un artículo buenísimo de Juanita León que habla del político genérico. ¿Cómo se hace campaña en este país? Con aguardiente y sancocho en los pueblos abrazando a todo el mundo. Una mujer no puede someterse a eso porque se somete a violencias por acoso, de comentarios, de que me manosearon. Por supuesto que para nosotras no es igual de fácil ir a hacer reportería porque no nos vamos a sentar a tomar con el señor al que le vamos a hacer una entrevista cuando claramente los hombres sí lo hacen. Y creo que en el entendimiento de esas diferencias es necesario que haya un compromiso de los actores políticos de abrir espacios para las mujeres porque nosotras ya estamos haciendo el trabajo. ¿Quién es su personaje, su mujer del año? Veíamos en algunos escenarios mencionar que el presidente Gustavo Petro era el presidente del año. En escenarios internacionales se ha hablado también de la vicepresidenta Francia Márquez. Para usted, Daniela, ¿quién es el personaje, la mujer de este 2022? Es Francia Márquez, un liderazgo político en ascenso, una mujer hecha a pulso, una mujer que por primera vez incluso en América Latina pone las agendas afro directamente en el escenario nacional, incluso por encima de países que han tenido mucha más comunidad afro como Brasil.
y además que nos hizo un cimbronazo de decir, un momento, que acá hay una gente que está excluida, que ustedes han pasado por encima de esas agendas y hoy, pese a lo que ya hablamos en esta mesa de que no se le ha dado la relevancia suficiente, contamos con una vicepresidenta mujer, afro, que viene del Cauca, de una de las zonas más conflictivas del país y que puede hablar de viva voz de las experiencias de lo que significa la violencia en Colombia. Concejal Bastidas, ¿cuál es la mujer del año para usted? Yo creo que Sonia Escobar es una mujer importante que ha logrado y está tratando de abrir espacios para más mujeres en Colombia en el sector privado, que a veces dejamos ese ámbito. Esa es para mí la mujer del año. Para ustedes, María Camila, la mujer del año. Bueno, muy difícil dar esta opinión, pero a pesar de esa línea política diferente, a mí Cecilia López me pareció uno de los de las buenas decisiones que tomó Gustavo Petro, una mujer que fue exministra, una mujer que ha tenido cargos directivos y tan importantes como fue ser directora del DPS y que ha demostrado en su del DNP, y que ha logrado demostrar en su parte profesional lo que ella es y lo que ha hecho siempre. A pesar de su gran edad y gran experiencia, creo que algo le hace falta al país en temas de experiencia. Las veo enfocada en el sector, en la política, en el sector económico. ¿No pasó por la mente por ningún momento la selección femenina sub-17? Linda Caicedo, las niñas de la selección jugadora más joven del mundo, sí, también. Es que mujeres hay en todos los ámbitos que se destacan y creo que es importante. Ojalá tengamos más espacios en la política, en el fútbol, que era tan cuestionado en una época y que le decían a las mujeres mil cosas. Todas bienvenidas, y esa mujer es Linda Caicedo, por ejemplo. Concejal Lucía Bastidas, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, un Feliz gusto estar Navidad, aquí. ya se nos acabó este año, espero volverla a ver el próximo año. Claro que sí, muchas gracias y a todos feliz Navidad. Los niños, ojo con la pólvora, 34 heridos llevamos en Bogotá, 14 de ellos menores de edad. Daniela Garzón, de Panes, investigadora, nuevamente en esta mesa. Un gusto, Daniela, siempre que nos acompañe. Gracias. Muchas gracias, María Camila, y a toda la audiencia, y me uno al llamado de Lucía, cuidado con los niños y la pólvora. María Camila Pinzón, edilesa, ella de Teusaquillo, defensora de derechos humanos. Gracias por acompañarnos esta noche, María Camila. Gracias a ti por la invitación a este programa. Compartir con ustedes es todo un honor, la primera vez en este espacio, y espero que seamos muchos más empoderando a estas mujeres y la importancia de la mujer en la política. Seguramente no será la última invitación que le haremos aquí en Zona Franca, esta noche hablando de mujeres, del espacio de la mujer, del rol de la mujer, no solo en el gobierno de Gustavo Petro, sino en escenarios de poder, hablando un poquito también del rol de la vicepresidenta y de la primera dama. Llegamos al final de Zona Franca, como siempre un gusto, que tengan una feliz noche, que descansen.